Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra 27ª edición del Foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la temática relativa al cierre fiscal, SAT e IMSS. El horizonte y las perspectivas del cierre fiscal nos impone anticipar escenarios, actuar prudencial y diligentemente y tomar precauciones importantes que nuestros panelistas habrán de abordar en esta tarde. Hoy contaremos con la participación como panelistas del contador público Carlos Alberto Flores Alvarado, de CEI Consultores, del contador público Gustavo Hernández Alvarado, de Taxus, del doctor en Derecho y Notario Público 91 de Guadalajara, Óscar Álvarez del Toro, de Amezcua y Álvarez Abogados, del señor licenciado y maestro en Derecho Alex Horacio Mercado Rodríguez, de Abogados Consultores en Seguridad Social, del contador público y dictaminador Jorge Carrillo y Cáceres, de Rangel Carrillo Castillo y asociados, miembro de AGN Internacional, y del contador público y reconocido filósofo don Hugo González Anaya, de Baker Tilly. Nuestro eje temático abarcará los siguientes 5 temas. Abriremos con aspectos fiscales, enseguida aspectos jurídicos, aspectos de seguridad social y laboral, aspectos del dictamen, para concluir con los aspectos contables. Sin mayor preámbulo, y para abordar la parte relativa a los aspectos fiscales, cedo el uso de la palabra al licenciado y maestro en impuestos Carlos Alberto Flores Alvarado y al licenciado en Contaduría Pública y maestro en impuestos Gustavo Hernández Alvarado. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Estando en época futbolística, te cedo el balón para que lo hagas mejor que lo hicieron los delanteros de hoy. Entonces, si quieres, da la introducción y empieza con los temas que vamos a tratar, ¿sale? Pero tú sí metes gol, tocayo. Sí, ojalá que sí. Sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos que tener en cuenta en este cierre fiscal o hacer una serie de actos o actividades dentro de nuestras contabilidades, nuestra información financiera, a efecto le llamaríamos de tener un buen cierre fiscal. Vamos a hablar primeramente de los ingresos o de los puntos más importantes de ingresos, posteriormente de los puntos importantes o que consideramos nosotros importantes en las deducciones, algunas conciliaciones en el CFDI y algunos otros indicadores que tenemos que tener cuidado o cuando menos analizar. En cuanto a los ingresos, debemos de tener una conciliación de ingresos que están reflejados por contabilidad contra los pagos provisionales declarados. Esto porque recordemos que cuando presentamos la declaración anual, ya vienen precargados los pagos y entonces pudiéramos tener alguna diferencia. Esto es muy importante estarlo haciendo mes con mes, lo hemos platicado en otros foros, pero ahorita es sumamente importante volverlo a reiterar y señalarlo. Por otro lado, es identificar totalmente los depósitos que no son ingresos acumulables. ¿Qué significan? Que estos no causan impuestos. Y estos vienen derivados de los préstamos, aportaciones de capital, de otro tipo de ingresos que hayan sido o se hayan depositado, vaya, a los estados de cuenta. Esto con la finalidad de que es momento de estar integrando los expedientes. Se supone que deberíamos de estar integrando los expedientes mes con mes o cuando se hace el suceso, pero ¿en qué consisten estos expedientes? Pues expedientes en cuanto a los contratos, en cuanto a las actas de asamblea, que estén hechas en tiempo y forma. Por otro lado, en cuanto a GACIPES y personas físicas, recordemos que estos regímenes fiscales de las personas físicas y de GACIPES se van al flujo, no se van a lo devengado, y por lo tanto debemos hacer una conciliación entre lo que realmente se depositó con lo realmente declarado. ¿Algo más que quieras agregar, Carlitos? Bueno, seguimos. En cuanto a las deducciones,
tenemos que tener en cuenta que... Adelante, Carlitos. Adelante, Carlitos. Ahora sí, no sé qué dijiste, así es que voy a improvisar. Estaba hablando de ¿Cómo? No se escuchó. No, bueno, en materia fiscal, ya dijiste una parte muy importante, conciliar los ingresos que tenemos registrados en contabilidad contra los ingresos fiscales que tenemos soportados con CFDIs. Y como lo hemos dicho en repetidas ocasiones en diferentes pláticas y en aquella plática que tuvimos de comprobantes fiscales, pues tenemos hasta el 31 de marzo para cancelar comprobantes fiscales de operaciones que no se llevaron a cabo, aún siendo esto de ejercicios anteriores. Del ejercicio actual tenemos hasta el 31 de marzo. Oye, entonces me queda aquí. La primera diferencia que pudiéramos tener de ingresos sería una diferencia de ingresos reportados o de ingresos documentados con CFDIs por operaciones no realizadas. La segunda diferencia que pudiéramos tener sería ingresos contables no fiscales, recuperación de préstamos, aportaciones de capital o préstamos de terceros, que como bien dijiste hay que documentar perfectamente. Y un tercer punto sería el ajuste inflacionario anual cuando nos arroja resultado positivo para el fisco, es decir, un resultado acumulable para el contribuyente. Ahí es bien importante, y al rato lo va a mencionar Oscar, la documentación de los préstamos, la documentación de las aportaciones de capital, porque las empresas son muy dadas a usar la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, valdría la pena que analizaran las cuentas acreedoras que tienen, las cuentas que tienen en el capital contable que aún no ha sido formalizado, protocolizado y le dieron un sustento al rato a través del notario público 91, Oscar Álvarez, les va a explicar perfectamente y viene una lámina muy padre, perfectamente clara de todo esto de documentación y soporte fehaciente de las operaciones llevadas a cabo. Yo creo, Gus, que eso relativo a los ingresos, no sé si tengas algún tema más y pasemos a la parte de las deducciones y las más importantes o algunas relevantes que tuviéramos que mencionar, Gus. Sí, totalmente de acuerdo. Pasaremos a las deducciones y hablaremos, como lo hemos señalado, de los puntos más importantes. Adelante, por favor. En cuanto a las deducciones, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta permite la deducción adelantada de algunas cuentas incobrables. Hay que hacer un análisis de la cartera de clientes para que en su momento metamos como deducción este tipo de cuentas incobrables y podemos un poquito o no un poquito, sino en su caso, tener un mejor resultado fiscal. En cuanto a las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sí, dime. En este tema, para irlos zanjando, tenemos una alternativa, la venta de cartera. Este año 2022 hubo una reforma a las cuentas incobrables donde las hacen más formal el que el contribuyente pueda demostrar la imposibilidad práctica de cobro. Un juicio más tardado. La supeditaron a una exigencia mayor. Ajá. Porque antes del horizonte de la reforma 2022 bastaba con la demanda incoada interpuesta en oficialidad de partes. Hoy te exige la sentencia y aquella fórmula ambigua, si nos dan permiso, Alex Mercado, que habíamos comentado de que incluso la fase de ejecución, que es muy diferente a solo la demanda interpuesta. Es correcto. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Lo que quiero dejarles en la mesa es, si no puedo para este año, que no puedo, desde luego, no, ya no da el tiempo, ya no dan los tiempos jurídicos, hay que empezar a reunir el expediente, a hacer las demandas correspondientes y a darles el seguimiento para ver si en un año terminamos y el año siguiente tenemos derecho a las deducciones. Pero también, yo les he comentado a varios amigos contadores que esto, y al rato con Hugo en la parte contable, esto no te limita como empresa a castigar tus cuentas o incluso a mandarlas a resultados ya porque tú consideraste financieramente que son incobrables, pero no pierdes derechos jurídicos sobre ellas. Simplemente estás depurando tu balance, haciéndolo con una presentación más viable
y más ad hoc, con números más reales, ¿no? Financieramente, en la inteligencia de que la parte fiscal hoy te la volvieron supeditada a un factor aleatorio, que es el momento de la obtención de esa sentencia y de la ejecución, cuando antes era más fácilmente controlable con la sola demanda interpuesta, ¿no? Que sí, y también es importante clasificar tus cuentas por cobrar, porque dependiendo de los montos, del tipo de contribuyente al cual le facturaste, tendrás ciertos requisitos. Por ejemplo, las menores de 5,000 pesos, pues prácticamente sin requisitos la imposibilidad práctica de cobro. Entonces, viene una serie de categorías en las cuales están identificadas las cuentas incobrables, y cada una de ellas podrá tener un periodo y una requisitación. Requisitos, simplemente cumplimiento de requisitos. requisitos distintos por razón de grado de monto. Es correcto. Es correcto. Síguele, Gus. En cuanto a las devoluciones, descuentos y bonificaciones, debemos de tener en cuenta que es con frecuencia que mediante este tipo de notas de crédito, le voy a llamar así, procedemos a hacer la cancelación de CFDIs. Esto es incorrecto, porque recordemos que este tipo de devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos fiscales se convierten en una deducción, y la deducción debe de cumplir con ciertos requisitos. Ahora, con el cambio que hubo en el Código Fiscal, se debe de justificar el por qué se hace la devolución, el descuento o bonificación. Hay que tener mucho cuidado y hay que ver si realmente es correcto esas devoluciones, descuentos o bonificaciones, o en su caso realmente cancelar en un CFDI, si es que se pretende mediante este tipo de documentos cancelar un CFDI. ¿Estás muteado, Carlitos? ¿Mande? Estabas muteado. ¿Estaba muteado? ¿Ya? Ya. Nada más para rápido concluir, porque acuérdate que tenemos tiempo. Debemos este soporte jurídico que dijiste, lo debemos documentar, tanto de devoluciones como de cancelaciones. Documentar físicamente. Es decir, tenemos que dar la razón de negocios y tenemos que tener los documentos que amparan esa razón de negocios para haber hecho un descuento, bueno, la devolución, pues la mercancía nos da el elemento. El ingreso de la mercancía, pero un descuento, una bonificación, sobre todo las empresas lo hacen de cuentas muy viejas, e incluso a veces lo hacen de cuentas al 100%. Yo digo, no, si la operación no se llevó a cabo, haz cancelación, no hagas una nota de crédito, como se llamaban antes. Entonces, nada más con eso. Si quieren, le sigo yo el siguiente y luego tú el que sigue. Destrucción de mercancías. Fíjate, me preguntaba un colega, oye, Carlos, ¿alcanzo a deducir la destrucción de mercancías si meto mi aviso ahorita? Pues mira, si nos atenemos a los requisitos de deducción, vas a tener la solicitud de la destrucción, pero no vas a tener el tiempo necesario para destruir en el año del 2022, porque la presentación son 30 días antes de meter tu aviso. Pero el 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción 18, me dice el plazo para reunir los requisitos y me da como plazo la presentación de la declaración del ejercicio. Entonces, yo creo que interpretando holísticamente la disposición de la fracción de la destrucción de la mercancía con la fracción 18 del plazo para los requisitos, creo que pueden bonar y podrás tener derecho a dar de baja fiscalmente esa mercancía. Adelante, Oye, adelante. pero también, perdón, hay que tener importante o tener en cuenta que si son bienes para la subsistencia humana, se tienen que ofrecer primeramente como donación a las instituciones autorizadas. Simplemente es lo más dejarlo como punto importante, ¿no? Claro, y también aclarando un puntito más, si periódicamente haces destrucciones, el tiempo de 30 días baja a 15 días, nomás para señalarlo, pues. En cuanto a donativos, simplemente señalar que recordemos que no todo donativo es deducible, sino recordemos que hay una limitante que es el 7% de los ingresos acumulables.
y de utilidad fiscal, y que no nos vayamos a ir con la finta que por el simplemente de hecho de hacer un donativo pudiéramos meterlo como deducción, pero bueno, es una opción también siempre y cuando cumplamos los requisitos. Ok, en inversiones lo que tenemos que tener cuidado es la integración del monto original de la inversión. Hay que revisar bien porque este 2022 también hubo cambios, hubo adiciones en los cuales desde las instalaciones y en los peritajes se incluyen como parte del MOI. Entonces, nomás tener el debido cuidado de cuándo empiezo a deducir y qué monto empiezo a deducir, aplicando los factores que para deducción de inversiones me señalan. Adicionalmente, muy importante también, pues las inversiones en energías renovables, las cuales son deducibles al 100%. Entonces, yo creo que todavía si alcanzas ahorita a adquirir y a poner la instalación en este año, pudieras tener una posibilidad de hacer deducibles inversiones y mejorar tus costos en la cuestión de la generación de la electricidad. Por otro lado, Carlitos, simplemente también si eres un reciclo, persona moral, hay que tener en cuenta los porcentajes que tienes derecho a deducir. Sí, que son mayores en algunos supuestos, claro, claro. Oye, Gus, y de activos intangibles, lo clásico son las marcas, pero ¿te acuerdas que nuestra intención era platicar de los seguros también, el seguro de hombre clave con posibilidad de ahorro, que da a las empresas una posibilidad de deducción muy interesante, con una protección a sus gerentes principales o a sus directivos principales, que pueden todavía estamos en tiempo de que pueden contratar, pueden asegurar personas que son claves para la organización, pueden hacer planes de 15 o 20 años y con beneficios muy interesantes porque van deduciendo las primas, y algún día esta especie de ahorro o esta especie de retorno del dinero que les van a pagar, que les van a entregar, aunque es 100% acumulable, pues fue finalmente una partida que les ayudó a tener deducciones y a tener una mejor posición financiera a través de los ahorros. Correcto, muy bien. En cuanto a los honorarios administradores consejeros, pues nomás debemos recordar que hay ciertos requisitos. Estos requisitos principalmente no deben de exceder del monto anual del sueldo del mayor sueldo anual devengado. Estos pagos a honorarios, administradores o consejeros. Hay más requisitos, pero a lo que es reiterar que a veces nos queremos pagarle más a los administradores o consejeros, pero hay que cumplir con esos requisitos. Simplemente es dejarlo en ese punto, aunque también es una buena opción de generar alguna deducción. Claro. Finalmente, los anticipos de gastos, Gus, y jóvenes, si no alcanzo a realizar una operación completa en este año, tengo la posibilidad de deducir simplemente con la factura del anticipo, no el gasto devengado, no el gasto realizado, no la operación completa, lo que pague de anticipo, que aparte me ayuda para tener un mejor precio, porque estoy pagando por adelantado, desde luego, y concluir la operación el siguiente ejercicio, pues me puede ayudar este adelanto de servicios, un poquito cuestionable las rentas, pero bien manejado con un buen contrato las rentas y algunos trabajos, mantenimientos, etcétera, que puedan hacerse el año que entra, tendrán que hacerse el año que entra, pues te dan la deducción vinculada a los dos ejercicios, que puede ser muy interesante, obviamente si la empresa trae pues excedentes de caja. Flujo. Adelante, la siguiente lámina, de favor. Fíjate que aquí uno de los puntos importantes es el manejo del CFDI. Este año vimos que la autoridad hubo muchos requerimientos porque no le cuadraban las retenciones, no le cuadraban los IVAs declarados con los comprobantes, no le cuadraban las retenciones, los sueldos y salarios X, y llegaron muchos requerimientos y cartas de invitación. Pues aquí hay que tener cuidado, hay que estar haciendo esta conciliación de XML en forma de pago contra el método de pago. Nosotros aquí en la firma tenemos un software que ya nos hace ese trabajo, y invitarlos que si su volumen de XML es bastante, nosotros podemos apoyarlos en ese sentido, al igual que la conciliación de XML con retenciones
y lo que tenemos en contabilidad, porque luego con esto de la tecnología, automáticamente agarramos todos los XML y configuramos la contabilidad y subimos con base a la información XML y resulta que por ahí estuvo algo mal configurado y ya está arrojando información errónea, ¿no? No sé si quieres comentar algo tú, Carlitos, de estos dos puntos. No, adelante, adelante, sí, sigue adelante, Gus. Ok. Tú hace unos momentos hablabas de los plazos para reunir los requisitos. Normalmente el CFDI está, bueno, los comprobantes deben de estar ligados al ejercicio de donde se quiera deducir. Entonces, todos los CFDIs deben de estar timbrados en este ejercicio 2022. Hay que tener mucho cuidado porque luego andamos pensando que conforme a la ley de impuesto sobre la renta, el hecho que nos diga que podemos obtener la información hasta la declaración anual, pero en materia de CFDI sí debe de estar timbrado en el 2022. Ya habíamos hablado de la cancelación de los CFDIs y notas de crédito que se deben de documentar, que no son simplemente porque ahora ya quise, nomás los cancelo o emito una nota de crédito. Se debe tener el soporte documental, en su caso, tener algún expediente dependiendo del importe, dependiendo de la operación. Adelante, Carlitos, estás muteado. Estoy muteado. Dame dos adelante, ¿no, nadie? Adelante, adelante. Ahí va. Ya habíamos hablado del ajuste inflacionario, entonces me voy a saltar ya nomás los tópicos finales. Una última reflexión de CFDI, si me das permiso, que es muy tuya. Tu observación de que con base en el último párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación se establece categóricamente una presunción de certeza a partir del contenido de los CFDIs. Entonces tú planteabas el que no es un tema menor, y bueno, el propio tocayo también lo resaltaba, todo aquello que implique y que hagas constar en un CFDI. Claro, claro. Incluso fíjate, en los sistemas de contabilidad hay un proceso que debe hacer, que es la asociación del CFDI a la póliza correspondiente. Entonces, si es una operación de ingreso, el asociarlo a la póliza de ingreso donde estás manejando los efectivos o los recursos de pago a las facturas, te da a ti certeza de que estás vinculando la operación al pago, y a la autoridad le da certeza de que lo estás declarando o lo estás registrando en contabilidad, base para la declaración. Que es uno de esos amarres de congruencia que le hemos llamado metafóricamente alinear los astros, ¿no? Es Cuidar correcto. toda la congruencia entre toda la trazabilidad de la documentación probatoria ulteriormente involucrada en estas operaciones. Es correcto, es correcto. Bueno, finalmente tengan en cuenta saldos a favor, documentarlos perfectamente, cuáles pueden ser compensables, cuáles pueden ser acreditables, cuáles tienen que solicitar en devolución, tener vigente su fiel, tener desde ahorita, digo, ya estamos muy tarde, pero tener los impuestos por pagar al cierre del ejercicio para ver cómo se afecta su coeficiente de utilidad para los provisionales del año siguiente. Los CFDIs por impuestos estatales, por cuotas de seguridad social, tenerlos perfectamente recabados, porque luego la gente cree que con el SUA o con el papelito del pago del 2% ya lo hicieron. No, hay que tener los CFDIs. Y luego al rato, Alex, creo que tú vas a hablar algo de la subcontratación laboral, sí, más la vinculación a los documentos que debemos de reunir, que lo va a mencionar Oscar Álvarez. Bueno, pues esto, Gus, yo creo que tópicos así rápido, danos una conclusión para el cierre. ¿Qué le dirías a tus contadores para que cierren correctamente el ejercicio, Gus? Pues la verdad, hay trabajo que hacer, y más si no se ha hecho mensualmente, que lo ideal es que estos puntos que estamos trabajando o mencionando se esté haciendo mensualmente, pero la verdad sí es importante que consideren estos puntos, y hay mucho más, que por ahí ya mandamos una circular donde realmente estamos dando los puntos que tienen que cuidar en su caso cada empresa. Pero sí, cuídenlos, sobre todo esa famosa conciliación de XML. Adelante, Gus. Bueno, y hablando futboleramente de pasar el balón, ahora nos toca pasárselo al señor doctor en Derecho y Notario Público 91 de Guadalajara, don Oscar Álvarez del Toro,
para que nos explique las precauciones o puntos a cuidar desde el punto de vista de los aspectos jurídicos. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta matriz, si se fijan, está muy interesante porque abarca los temas que tenemos que tener especial énfasis al cierre del ejercicio. Los puntos a cuidar en revisiones fiscales y para el cierre del ejercicio, ¿cuáles son? El primero de ellos es la materialidad. La materialidad de las operaciones, y debemos de cuidar varios aspectos. Bueno, sustentar los hechos base. Cualquier operación que realice la empresa debe tener un sustento de los hechos base de la operación, evitar presunciones y discrepancias. ¿Cómo? Pues cuidar depósitos que se hacen a las cuentas, si hay préstamos, si hay aportaciones de capital, hay que cuidar de tener los documentos soporte. Acuérdense, en efectivo no se puede nada, todo tiene que ser con cheque o transferencia. La conservación de la contabilidad y entregables de la operación se vuelve muy importante porque la autoridad cuestiona constantemente estos temas. Un punto que comentaba Carlos es, hay que tener cuidado que se modificó el año pasado el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación y ya establece como requisito para aumentos y disminuciones de capital el conservar los estados de cuenta. Va a ser un requisito. Y en capitalización de pasivos también hay que tener presente que tiene que existir una certificación contable. Ya hay un anexo en la resolución miscelánea que te dice los requisitos de esa certificación contable. Entonces es muy importante tenerla como parte de la contabilidad. Ahora, por lo que ve a la estricta indispensabilidad, también entran en juego varios elementos. Primero, hay que tener alineado el objeto social con la actividad que realmente desempeñamos, porque ahorita estamos teniendo casos en donde la autoridad ya está cuestionando la deducibilidad y acreditamiento porque el objeto social no coincide con la actividad que realmente se desempeña, o en tu objeto social tienes actividades que estás contratando. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema y enfocarnos a ver cuál es el core business y alinear bien nuestro objeto social para evitar esta problemática. Otro punto es el soporte contractual. Evitar contraintenciones. Recuerden que ya no nos podemos permitir el usar machotes de contratos. Tenemos que tener mucho cuidado para que no haya contraintenciones. Muchas veces vemos que en los antecedentes decimos una cosa y en las cláusulas nos contradecimos. Entonces, es bien importante ya no usar ese tipo de machotes y establecer contratos con el debido cuidado. La fecha cierta. Las operaciones relevantes que haya hecho la empresa, es el momento de darles fecha cierta a todos esos documentos para evitar cuestionamientos posteriores de la autoridad, en donde si nos encontramos en 3 ejercicios adelante ya no vamos a poder darles fecha cierta. Entonces, ahorita es el momento adecuado y sobre todo tener a la mano en todas las operaciones los documentos que generaron esas operaciones, las llamadas huellas de verdad. En la medida que tengamos todas esas pruebas o soporte documental o de cualquier otro tipo de alguna operación, vamos a estar protegidos frente a cualquier cuestionamiento de la autoridad. Y un último punto que es importante también es la razón de negocios, que ya todos estamos esperando el libro de Gustavo, en donde va a tocar este tema, y debemos de cuidar que todas nuestras operaciones tengan como soporte la razón de negocios. Recordemos que ya tenemos la cláusula antielusión que está prevista en el artículo 5A del código y nos exige que toda operación tenga una razón de negocios válida y lógica. Entonces, si nuestras operaciones no cumplen este requisito, vamos a tener problemas porque nos los va a cuestionar la autoridad y vamos a estar vulnerables. Fusiones, escisiones, liquidaciones, cualquier operación tenemos que tener presente
la razón de negocios y no solo que exista, sino cómo la vamos a probar, cómo se va a documentar, que va a ser un elemento fundamental. Y como les decía, Gustavo lo trata muy ampliamente en su libro, entonces esperamos que pronto salga para poder tener acceso al mismo. A grandes rasgos, Gustavo, son los puntos que tendríamos que cuidar desde el punto de vista jurídico para cerrar de manera tranquila y estar protegidos frente a cualquier imputación que pudiera hacer la autoridad de las operaciones celebradas por cualquier contribuyente. Creo que estás muteado, Gustavo. Gracias, Oscar. Y le cedemos ahora el uso de la palabra, va el balón para, futboleramente, el señor licenciado y maestro en Derecho, Alex Horacio Mercado Rodríguez, quien nos habrá de explicar los aspectos relativos a la seguridad social y laboral que son importantes considerar en el cierre fiscal. Adelante, Alex. Buenas tardes. Bueno, lo que vamos a platicar, creo que es algo, la que sigue. Vamos a platicarlo, pero aquí me voy a ir donde está del reloj hacia el pino. ¿Por qué lo puse de esa manera? Digo, ok, si voy a revisar y voy a tratar de cerrar este año respecto del IMSS, pues cualquiera les va a decir, no, pues revisa tus liquidaciones mensuales contra tu pago y con eso la haces. Pero la realidad es de que últimamente, en cuanto a la revisión de lo que, de la documental que tenemos, lo más interesante yo creo que sería pedirle al propio Seguro Social que nos emita el estado de adeudo que podemos solicitar por medio del ITSE, tenerlo esa solicitud y ver que efectivamente no tengamos ningún crédito cargado, porque a veces sacamos nuestra constancia de cumplimiento, nos aparece como positiva y así lo dejamos. Sin embargo, internamente el Seguro Social puede tener créditos cargados que no estén notificados y que estén ahí y que habría que estar muy atentos a que pudiéramos, previo a que nos los notifiquen, pues pudiéramos hacer algo con ellos, ya sea pagarlos, aclararlos, etcétera, evitando con ello pues las sanciones, ¿no? Las multas. Entonces creo que una de las partes más importantes pues, es la prevención aquí en cuanto a la revisión de esos estados de adeudo. Por otro lado, es muy común que ya a final de año se emitan oficios de corrección para que te hagan una invitación a tu empresa a que te corrijas y que luego por presión o por lo que sea aceptamos esas invitaciones y presentamos la corrección inducida y que ya sabemos que siempre va a ser el periodo que va corriendo más 2 años hacia atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque últimamente lo que está haciendo el Seguro Social, digo también para ir tomando esas providencias para lo que es este cierre y el próximo que viene, es ver qué clave de producto o servicio le estamos poniendo. Hay un apéndice 6 que se llama matriz de percepciones y deducciones para el prellenado de la nómina, en donde vienen algunos numerales que se le ponen al CFDI, eso Carlos lo ha explicado muy bien, en el cómo se llena un CFDI, qué le pongo, qué no le pongo, qué sí debo de señalar en ese documento. Sin embargo, esa clave de producto o servicio viene muy limitada en esos catálogos o en ese apéndice. Y por poner un ejemplo, algo que nos acaba de suceder en una empresa donde tienen mucho tiempo extraordinario, se tienen muchas horas extras, y bueno, las 9 primeras horas pues, están exentas, y el resto sí se cubren de diferente manera, y sin embargo para el Seguro Social llega y dice, no, pues todas son para, tienen que incluirse dentro del salario del trabajador, siendo que a la hora de generar tu CFDI no te permite más que ponerle horas extras, y no te distingue si son dobles, triples o como sea, ¿no? Entonces, ese es un problema. Otro sería el tiempo extraordinario, la entrada temprano, o sea, el pago de puntualidad de asistencia, que viene muy limitado. En las incapacidades viene muy limitado ese apéndice, y entonces tú pones señalas un número de los que viene ahí, y a la hora que te revisa el Seguro Social te dice, ¿sabes qué? No corresponde el numeral, aquí dice que tú lo pagaste y por lo tanto integra salario. Son cosas que hay que ir revisando y tener esos documentos a la mano. Hace rato hablaban de la materialidad del doctor Oscar y creo que es una parte muy importante.
Ahora si me voy a donde está la parte del medio, antes, en donde dice que hay un incremento gradual de las cuotas de cesantía y vejez a partir del 23. Si se fijan, viene un cuadrito ahí que poco se ve, pero nos dice cuánto se ve que incrementar la cuota patronal de acuerdo al salario de los trabajadores. Esto quiere decir que tendremos que tener mucho cuidado porque depende del salario del trabajador, será el importe que se pague de estas cuotas. Esto también afecta, digo, no nada más al patrón, sino también a los trabajadores que tienen modalidad, o que contratan la modalidad 40, pues tendrían que pagar un poco más de las aportaciones que se hacen al seguro de cesantía avanzada y vejez. A partir del 2023, digo, al principio es poquito, pero va a llegar el momento que van a ser hasta el 15%, ¿no? Y va a ser gradual, pero entonces para el año que viene, pues hay que ir viendo cuánto va a ser lo que va a ser por cada trabajador. Eso quiere decir que si yo tengo trabajadores que ganan de 1 a 3 salarios mínimos o de 1 a 5 salarios mínimos, pues tendré que hacer la segmentación de cada uno de ellos para saber cuánto se va a pagar de cuota. Y en cuanto al punto 3, donde se ve el pinito, digo, pues todos piensan en vacaciones y luego playa o montaña, ¿no? Por eso puse un pinito ahí. Ah, ¿no era navideño? No, bueno, puede ser un regalo también, porque digo, está aprobado por el Senado, no así por la Cámara de Diputados, pero dicen, bueno, van a aumentar los días de vacaciones, pues qué padre, ¿no? De los 6 días se van a ir a los 12 días el primer año, etcétera, y bueno, ahí viene la tablita, que eso, digo, en obvio de repetir lo que dice ahí, pues prefiero mejor hablar, digo, oye, si tengo 6 días de vacaciones, eso va a modificar, si en cuanto esto se apruebe, va a modificar mi factor de integración. Entonces, imagínense que me están queriendo revisar o me llega una verificación por parte del Seguro Social a partir de enero, si se da la modificación por parte de la Cámara de Diputados, y donde ya me va a decir, ¿sabes qué? Espérame, ya no es el clásico, ¿no? Que dicen los contadores, el 1.452, el factor de integración, va a variar por el día de las vacaciones. Y es obvio que si a los trabajadores que tienen 10, 12, 13 años, pues habría que revisar ese factor de integración, porque si no, pues será un motivo de que el Seguro Social por ahí pueda llegar. Otra situación muy importante e interesante es el analizar la información respecto a lo que es los riesgos de trabajo. Oye, ¿qué tengo que revisar el riesgo de trabajo si eso lo presento hasta febrero? Pues precisamente el problema de no revisar antes nos lleva a que llega febrero, no tenemos la documentación, la presentamos como sea y luego ya vienen las resoluciones por parte del Seguro Social. Aquí yo creo que es un buen punto y un buen tiempo para pedir esa revisión de los formatos ST1, que son los de probable calificación, para la calificación de probables accidentes de trabajo. Si no los tengo, pues es solicitarlos al trabajador o al propio Seguro Social. Si tengo primas de riesgo de trabajo que vienen derivados de la sustitución que hice de los trabajadores por la sustitución patronal derivado de la reforma de hace prácticamente ya casi 2 años, y esa prima ponderada, pues necesito revisarla desde ahorita para ver cómo va a quedar. Y por otro lado, es la captura de todas las incapacidades en el SUA de forma correcta. Oye, ya tengo declarada una enfermedad de trabajo porque a mi trabajador le dio COVID y luego después de una serie de situaciones me notifican que sí fue una enfermedad de trabajo y la deberé tomar en cuenta para efectos de el riesgo de trabajo, o sea, la presentación de esa declaración en febrero. Entonces, desde ahorita hay que empezar a tener esa documental. Y bueno, y la captura de estos movimientos de las altas de los trabajadores derivados de algún riesgo de trabajo o la ST2. Aquí también esto es muy interesante porque luego tenemos ST1 que no están calificadas y no sabemos si efectivamente fueron riesgos de trabajo o no, y otras si fueron accidentes de trayecto o realmente son de trabajo. Entonces hay que pedir esa información, pues ¿a dónde? Desde ahorita ya las clínicas o al propio trabajador. Esos formatos pendientes que tengo del IMSS y trabajador, pues pedirlos. Y bueno, iniciando el año, por medio del ITSE, pues hay que pedir la relación de los casos terminados por RT, que a muchos contadores no lo piden, pero que es interesante para poder comparar los casos que tengo contra los casos que tiene terminados el propio IMSS. Y por último, ya como novedades,
Digo, unas son novedades y otras son de que hay aguas, ¿no? Porque si hablamos del REPSE, dices, oye, ¿qué pasó con ese registro, no? Y nos emiten por ahí, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el acuerdo por el cual se establecen unos criterios para la inspección en materia de subcontratación relacionado con la agroindustria. Y salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de este año. Y entre otras cosas, aparte de mencionarnos que, bueno, estos criterios son para, y que la final, o más bien el fundamento de este criterio que se emite, pues es con la finalidad de decir que, bueno, si bien es cierto, la reforma del 24 de mayo de 2021, donde decía cómo te dieras de alta en el REPSE, la forma en que debes de hacerlo, te pone muy puntual en este acuerdo en donde te dice que para los efectos de las inspecciones por la subcontratación, cuando la actividad sea corte, cosecha, recolección del fruto, dice esta forma parte de la actividad económica preponderante de la empresa. Por lo tanto, te da dos situaciones. Dice, oye, si yo me dedico al empaque, distribución y exportación y compro la fruta y yo voy y la corto del árbol, o sea, yo llevo a mi gente y la corto del árbol, normalmente esas empresas contrataban a una empresa especializada en corte, la llevaban, la cortaban, pero que los tenía de alta era el tercero, y no por eso estaba haciendo una subcontratación, sino que era una prestación de un servicio especializado. Lo que viene ahora en este acuerdo dice, no, espérame, si tú vas a tener lo que es el empaque, distribución y exportación de la fruta que estás cortando en rama, o sea, del árbol, entonces tendrás tú que dar de alta a esos trabajadores. Por lo tanto, dice y desconoce que ni siquiera necesita REPSE porque para ellos dice que no existe Te anulan esa externalización. Exacto. Te la declaran por decreto en forma arbitraria que forma parte de la actividad económica preponderante. Y que incluso para empresas especializadas de ese sector te las borran del mapa porque te dicen que si tratas de sacar el REPSE va a ser inútil porque va a ser improcedente también por decreto. Y te la pongo, ¿qué tal si ya lo sacaste y lo estabas haciendo? Y les dan la opción de convertirse en una especie de manpower o de una empresa sí. de... Pero antes también... Esto es una vacilada. Te voy a poner, yo soy el productor, yo me dedico a la cosecha, cultivo y bla, bla, y yo entonces en lugar de que el otro vaya y lo corte, yo lo corto. Tú lo tienes que cortar. Entonces yo lo tengo que cortar y yo lo tengo que contratar cuando yo no lo hacía. Y a las empresas especializadas en ello se convierten en una de factor humano. En una de factor humano. Sí, ese es el punto 2 que existían o a los outsourcing que efectivamente, el punto 2 dice, está bien, no hay REPSE para estos, pero sí, si tú te dedicas a traer a la gente de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de donde sea, pues sí, tráetela, dale una plática y ponlas a disposición de quien va a hacer el trabajo. Correcto. Entonces, creo que es un temazo, porque si tú tenías REPSE... Ahora, tú traes una relectura ahí muy desafiante, porque, a ver, la pregunta obligada es el primer sector al que tocan este tipo de acuerdos. Es el primer sector, pero hay que estar cuidadosos porque de aquí va a brincar a todos los sectores. De hecho, Alex comparte esa perspectiva y él planteaba que seguramente va a haber una extrapolación de esto para distintos sectores y que probablemente el siguiente en impacto sería el de la construcción. Yo creo que sería un punto donde como no tienes una separación total, construcción, cuando hablas construcción, pues hablas de muchas cosas. Bueno, lo hemos platicado muchas veces y es un problema, sí. Pero también la industria de la transformación también se va a prestar la interpretación a lo mismo. Vas a llegar en que tu línea productiva no la vas a poder subcontratar jamás. Claro. Además pues, tiene una cierta lógica. Tu core business no lo puedes tocar, no lo puedes subcontratar. Pero este es uno de los casos tan llevados y traídos en los que comentamos que sin lugar a dudas, la normativa atropella tu modelo de negocio. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Por otro lado, así rápido, voy a hablar del tema de los retiros programados. Se modifica el tema de los retiros programados. Dice, oye, ¿qué es eso? Pues resulta que cuando yo llego a mi edad pensionaria puedo tener dos opciones. Si tengo mucho dinero guardado en mi Afore y yo quiero tener un retiro programado, pues digo, sí quiero retiro programado. Te van a decir, como se ve, y a lo mejor lo que vive va a vivir 15 años. Entonces el retiro programado de tu dinero te lo van a estar dando en 15 años. Si llegas a los 15 años, ya te fregaste porque o te mueres, porque ya no te van a dar dinero.
Entonces, digo, ahora hacen una evaluación anterior. O sea, por eso ya no te dan la... Exacto, pero fíjate, está peor. Está muy macabro eso. Pero, pues sí, porque ahora está Sí, si te peor. mueres no te dan chance de retirar. No, ya, ya muerto. no puedes retirar Ya nada. muerto ya no puedes retirar. No puedes retirar el 5 ni tus beneficiarios, ¿eh? A menos de que ahora sí te dan Si la acaso opción. jalarle las patas a alguien, pero No, te dan la opción, no así de en esto de retiro programado. Se supone que yo tenía la opción de que mi dinero, si Lo yo retira llegaba a todo. faltar, que lo retirara mi beneficiario. En este caso, pues estaba la regla ahí media, que no se sabía exactamente cómo. Aquí ya se dice en la nueva regla cómo se va a hacer, que sí puede ser un retiro programado y que no puede ser un retiro programado. Y por otro lado, toca también de refilón a lo que son las pensiones mínimas garantizadas, que también, digo, sería motivo de un webinar completo, los importes que serían a partir del 2023, cómo van a ser esas pensiones, que también ya lo hemos platicado y sumamente complicado. Y por último, les platico rápido del decreto que se publicó el 16 de noviembre del 2022, en la que se derogan, y bueno, algunas disposiciones del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. Ahí ya creo que lo más interesante, para hacerlo rápido esto, es que ahora sí nos define con certeza que es un trabajador del hogar. Dice, oye, si yo trabajo en una oficina, ¿soy un trabajador del hogar? Por supuesto que no. Si yo trabajo en un hospital, me dedico a hacer el servicio de limpieza, no soy un trabajador del hogar. Entonces ya nos define qué es un trabajador del hogar y qué no. Oye, si viene alguien esporádicamente a mi casa a hacerme el servicio y además va con uno, con otro y con otro, ¿ese tiene que estar registrado? Nos dice que no. O sea, todas esas cosas ya se aclaran con esta modificación. Creo que es un punto muy bueno a favor porque pues estabas en el limbo, aunque digo, pues como en todo el proyecto en el arroz, hay que leer todo el acuerdo, cómo salió, pero revisen la parte de que habla de las cuotas, donde habla que dice que si tú tienes las cuotas ya pagadas, va a ser, digo, si tienes las cuotas y no las pagas, o sea, no pagan las cuotas del trabajador del hogar, será motivo para que lo den de baja. Dices, pues espérame, si el patrón no paga, ¿me das de baja? Entonces, pues como que está medio incongruente, pero así quedó. Pues Dice, sí, hay cuando una las vinculación. cuotas vayan a ser pagadas adelantadas. hay una vinculación, porque Sí, pero realmente ¿pero qué tiene que ver el trabajador? Si el patrón no paga, pues cobra el patrón como cualquier trabajador. Y de acá no, acá dice, espérame, si no paga, te doy de baja. Pues creo que es hasta motivo es una ilegalidad, ¿no? es una ilegalidad. Que puede ser motivo inclusive de violación de derechos humanos, que bueno, ya lo veremos, pero así quedó. Creo que lo más interesante, sí cuiden lo de los FDI, creo que es una parte muy importante porque el Seguro Social va con todo por ese lado. Sí, y nada más para cerrar rápido la pinza, siguiendo en términos futboleros, ¿verdad? Centro al área, a media altura hay que rematarlo. Esto que dices de los FDIs, al igual que otros años, yo creo que este año vamos a tener la regla que habilita hasta el 28 de febrero para hacer ajustes correspondientes a cancelaciones, emisión de diferencias, etcétera, para poder cancelar o adecuar la deducción, conciliar contra lo pagado en el Seguro Social, contra lo pagado en el Estado, contra lo pagado al Infonavit, y poder tener un cierre de veras un bien. cierre de este sector de nóminas correcto, considerando el SAT, considerando el Estado, considerando el IMSS y considerando el Infonavit. Es correcto. Gracias, Alex. Y bueno, ahora hablando siguiendo con lo futbolero, le toca el balón al señor contador público, don Jorge Carrillo y Cáceres, quien nos habrá de explicar los aspectos relativos al dictamen, por lo que ve al cierre fiscal. Adelante, Jorge, por favor. Buenas tardes a todos. Efectivamente, pues, el dictamen fiscal, después de haber quitado la obligatoriedad del dictamen en ejercicios anteriores, a partir de este ejercicio de 2022, vuelve la obligatoriedad del dictamen fiscal. Esa obligatoriedad nos lleva a decir quién está obligado a presentar el dictamen fiscal. Pues están obligados todas las personas morales que tributen en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y quiénes son esas personas y qué requisitos deben de tener para poder cumplir con la obligación de presentar el dictamen fiscal? Y es importante señalar que dentro de estos requisitos es que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior hayan declarado o tengan ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta
iguales o superiores a un monto equivalente a 1,650,490,600 pesos. También es importante mencionar que la obligatoriedad la tienen aquellos contribuyentes que al cierre del ejercicio inmediato anterior o aquellas sociedades que en el ejercicio inmediato anterior tengan en bolsa de valores acciones colocadas entre el gran público inversionista. Por otro lado, también esta obligatoriedad y este dictamen deben de ser presentados a más tardar por el contador público independiente por la compañía el 15 de mayo de 2023. También existe la opción de dictaminar los estados financieros por los contribuyentes. En el artículo 32A nos dice que las personas físicas y morales podrán optar por presentar el dictamen fiscal cuando tengan ingresos acumulables iguales o superiores a 140,319,940 pesos, que en el ejercicio también hayan tenido unos activos por un importe de 110,849,600 pesos y en su caso también 300 trabajadores que hayan prestado sus servicios en las empresas. Es por ello también que dentro de la misma obligatoriedad que tiene el dictamen, existe además la obligación de presentar el ICIF, que no es otra cosa más que la información sobre la situación fiscal como parte de la declaración anual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes están obligados a presentar el ICIF? Bueno, primeramente, pues quienes hayan obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior por la cantidad de 904,215,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues son las empresas que ya se dictaminaron, bueno, pues están eximidas de presentar el ICIF. Pero si yo no estoy dentro de la obligatoriedad y tengo ingresos por esta cantidad, pues tengo que presentar el ICIF. Esta información sobre la situación fiscal en la empresa. ¿Y cuándo se debe presentar esta información? Esta información se debe presentar a más tardar conjuntamente con la declaración, en este caso el ejercicio 22, el 31 de diciembre a más tardar de 2023. Por otro lado también, dentro de la resolución miscelánea fiscal, en la regla 216.5, que fue publicada el 9 de junio del presente ejercicio, existe otras empresas que deben también, que si tienen partes relacionadas o tienen transacciones con partes relacionadas con las empresas dictaminadas, están obligadas a presentar el ICIF. Cuando en el ejercicio de que se trate hayan realizado operaciones con las empresas dictaminadas con importe de 13 millones de pesos por actividades empresariales. Y si tuvieron también en su momento prestación de servicios, esta debe ser de 3 millones en adelante. Es importante señalar aquí que, bueno, que de alguna manera todas estas empresas que son empresas relacionadas, independientemente de las empresas obligadas al dictamen, las empresas que no cumplen con su obligatoriedad o que no van a tener la opción de dictaminar los estados financieros deberán de presentar el ICIF y este ICIF debe ser presentado conjuntamente con la declaración anual. También existe ahí otro punto que señala la misma ley en la fracción quinta del 32H, donde dice que todas las transacciones que hayan sido con partes relacionadas, que hayan sido con residentes del extranjero y que en su momento dado sean por importe de 100 millones superiores. Sí. Esto es muy importante señalar también, de acuerdo a todas las precisiones que ya señalaron los abogados y mis colegas respecto al cierre fiscal, pues es un avance muy grande para determinar todas las cédulas y todos los cálculos que se determinan en el dictamen fiscal y en el mismo. También es importante señalar dentro del dictamen del Seguro Social que es también, existe una obligatoriedad por ahí, donde nos dice el artículo 16 que todas las empresas que hayan tenido un promedio de 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior están obligadas a presentar el dictamen de seguridad social. Esto, bueno, pues con la, ya se hicieron muchas referencias con respecto al CFDI de nóminas, al CFDI de facturas, al CFDI de todo lo que son cancelados y todas las conciliaciones que tienen que hacer para tener un mayor provecho y un mayor beneficio dentro
de todo lo que es la elaboración de este dictamen fiscal. Por eso creo que todos los puntos que se han tratado son muy importantes y puntualizarlos muy bien en este cierre de ejercicio. Muchas gracias. Cerrar con broche de oro, le cedemos ahora el balón a el señor licenciado en Contaduría Pública, abogado y filósofo reconocido, don Hugo González Anaya, y resalto las tres perspectivas porque, como dijera Eduardo de Bono, tiene varios sombreros para pensar el buen Huguito, quien nos habrá de explicar los aspectos contables del cierre. Adelante, Hugo, por favor. Gracias. Bueno, ¿ya está el micrófono? ¿Podemos avanzar? Ok. Bueno, pues ahora sí que como dice el dicho, los últimos serán los primeros. Y hago esta referencia porque pues creo que lo primero que deberían de hacer las empresas es precisamente lo que vamos a comentar, ¿no? Recordemos que la información financiera es la materia prima que utilizamos los fiscalistas para poder hacer los diversos cálculos y cumplir con las diversas obligaciones fiscales que las distintas disposiciones nos piden. Por lo tanto, si esa materia prima tiene inconsistencias o está indebidamente elaborada, pues les tengo una mala noticia. Aunque sus cálculos de impuestos estén perfectos, sus impuestos están mal. Entonces, lo primero que se recomienda es, como señala la lámina, verificar la razonabilidad, el correcto registro y, en su caso, la corrección de la información financiera, cuidando que se cumplan todas las disposiciones emanadas de las normas de información financiera, que son, como ustedes saben, pues las reglas contables que rigen la información financiera en nuestro país, ¿no? Pues ahora sí, como paso 2, los cálculos y el cumplimiento de los requisitos fiscales deben prepararse tomando como base la información financiera y registros contables con apego a las diversas disposiciones fiscales, y se recomienda también al menos hacer un precierre tanto contable como fiscal. Ya entrando a recomendaciones por rubros o cuentas, bueno, las siguientes son, evidentemente, que un punto importantísimo es verificar la existencia de conciliaciones bancarias completas y correctas, ¿no? Solamente esto nos da la seguridad y la certeza de que se encuentren registradas en la empresa la totalidad de las operaciones, por lo menos que tienen relación con la emisión de flujos de efectivo, ¿no? Entonces es importantísimo validar las conciliaciones bancarias, separar los cheques en circulación en caso de que existan, toda vez que pues estos cheques no serían aún afectos a IVA porque no están todavía efectivamente cobrados. No olvidar que tenemos fiscalmente una obligación de hacer un levantamiento físico de nuestro inventario al cierre del ejercicio. Revisar que el inventario de final de año esté correctamente evaluado. Esto de conformidad tanto con la NIF C4, que es la NIF de inventarios, como con las disposiciones del impuesto a la renta relacionadas con el costo de producción y el costo de ventas. También es importantísimo revisar que todas las compras y devoluciones sobre compra del ejercicio hayan sido registradas en el ejercicio 2022 y como dicen en mi rancho, contimás si son personas físicas, ¿verdad? También importantísimo que el costo de ventas corresponde exclusivamente a productos vendidos y servicios prestados durante el 2022. Bueno, aquí me gustaría rápidamente tocar otro tema. Un tip: chequen que su costo de venta fiscal y el costo de venta contable no sea el mismo. Si es el mismo, lo más probable es que estén mal.
Lamentablemente es muy común ver en la conciliación contable fiscal que el costo de venta contable y el costo de venta fiscal en muchas o la mayoría de las ocasiones sea la misma cantidad. Y esto es prácticamente imposible. O sea, si estamos haciendo las cosas correctamente, esto no puede pasar. ¿Por qué? Doy algunos ejemplos. Punto número 1, pagos a personas físicas. O sea, nos señala disposiciones fiscales, ¿verdad? Que si tenemos cuentas por pagar a proveedores, personas físicas, pues esos montos no podrán ser deducción autorizada del ejercicio para efectos fiscales. Pero para efectos contables sí es costo de ventas. Entonces ahí ya tenemos una diferencia entre el costo de venta contable y el costo de ventas fiscal, ¿no? Y recordar ahorita escuchándote, Hugo, que conforme a la fracción 14 del 199 del Código Fiscal de la Federación, la diferencia en partidas de la conciliación fiscal y contable, salvo inversiones, te puede configurar un supuesto de esquemas reportables, ¿no? Exactamente, totalmente, ¿no? Más del 20%, ¿no? Es correcto. Otro punto, la depreciación, ¿no? La depreciación, una mala práctica, una mala costumbre que se tiene es depreciar para efectos contables financieros conforme a los porcentajes de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? Cuando las reglas contables NIF C6 te señalan que la depreciación financiera debe ser en base a la vida útil de los activos fijos y además una vez deducido el valor residual o valor de desecho, ¿no? Entonces, la depreciación de maquinaria y equipo que forma parte de los gastos de fabricación y por consecuencia del costo de ventas, no puede ser igual el contable y el fiscal. Y les puedo dar otros ejemplos, pero no me quiero extender. Aquí el punto es, ojo, si tu costo de venta fiscal y contable, personas morales, es el mismo, estás mal o en lo contable o en lo fiscal. Aportaciones para futuros aumentos, de acuerdo a la NIF C11, para que una aportación para futuros aumentos pueda ser considerada como tal, es requisito indispensable que exista acta de asamblea en donde dicha aportación se le haya dado tal naturaleza. Si no hay un acta de asamblea donde se señale que los socios o accionistas están haciendo esa aportación para un futuro incremento de capital, ese es pasivo y no podrá ser considerado capital contable. También no olvidar crear el fondo de la reserva legal del 5% sobre las utilidades netas anuales que nos exige la Ley General de Sociedades Mercantiles. El siguiente punto es muy importante, capital suscrito no exhibido. Nos señala la NIF C11 que en el dado caso de que exista capital suscrito, que medie un acta de asamblea, que existan títulos accionarios, pero que no esté depositado, o sea, exhibido el capital en la cuenta bancaria, no puede ser considerado capital ese monto. Contribuido. Exactamente. Capital contribuido, pero dentro del capital contribuido tenemos capital social, tenemos aportaciones para futuros aumentos de capital y tenemos prima en suscripción de acciones, ¿no? Específicamente aquí nos estamos refiriendo a aportaciones para futuros aumentos. Ok, verificar que tengamos todos los comprobantes de gastos. Generalmente cierra el ejercicio, tenemos por ahí comprobantes de gastos pendientes de solicitar. Que tengamos las deducciones efectivamente erogadas cuando este es un requisito para sus deducciones, como en el caso ya señalaba de personas físicas, sociedades civiles o donativos. Que todas las ventas y devoluciones sobre ventas se hayan registrado en el ejercicio 2022 y es recomendable hacer un amarre contra los FDIs, ¿verdad? Que mis ingresos amarren contra los FDIs. No siempre va a pasar esto. ¿Por qué? Porque las reglas contables no te obligan
a que el reconocimiento de un ingreso dependa de la emisión de un CFDI. Pero es siempre importante hacer esa conciliación y tener identificadas las partidas que causan las diferencias. Este siguiente es muy importante, que todos los intereses devengados a cargo y a favor estén correctamente registrados, ¿sí? En el ejercicio. Es muy importante por una doble razón. La primera, hay muchas empresas que tienen la política o la costumbre de calcular y registrar los intereses hasta el momento del pago o del cobro, ¿no? Oye, hay que hacerle pago de los intereses al banco. En ese momento calculan todos los intereses, ¿no? Si los pagos son trimestrales, pues calculan los intereses del trimestre, hacen el cheque o la transferencia y ahí contabilizan los intereses de los 3 meses. Esto evidentemente está muy mal. Los intereses deben de contabilizarse mes a mes, estén o no estén pagados conforme se devengan, y esto cobra especial importancia al cierre del ejercicio, porque si al cierre del ejercicio tengo intereses pendientes de pago y no los he calculado y registrado, pues voy a dejar de deducir o de acumular dichos intereses. Otro punto importantísimo, los intereses que son capitalizados dentro del costo de los activos, ¿no? La NIF D6, capitalización del RIF, nos señala que en el caso de fabricación, construcción o adquisición de activos de largo proceso de elaboración, los intereses y la fluctuación cambiaria no deben de registrarse en el estado de resultados. Deben de ser contabilizados dentro de la cuenta de obras en proceso como parte del costo de elaboración, producción o construcción del activo. En cuestión. Esto puede generar, a mí me ha tocado, pues que llame la atención del SAT. ¿Por qué? Porque el SAT va a ver en tu declaración anual una deducción de intereses, pero el SAT y su sistema quiere amarrar esos intereses con el estado de resultados. Y al querer hacer el amarre contra el estado de resultados, no va a encontrar los intereses en el estado de resultados. Le va a brincar la discrepancia. Le va a brincar la discrepancia porque están alojados en el costo del activo, ¿no? Entonces es bien importante que hagamos ese amarre de los intereses que están siendo capitalizados dentro del costo de los activos contra los intereses que estoy haciendo deducibles fiscalmente. La fluctuación cambiaria, pues también igual, ¿no? La fluctuación cambiaria debe ser calculada y contabilizada conforme se devenga, y también la fluctuación cambiaria pudiera estar siendo capitalizada en el costo de los activos porque forma parte del resultado integral de financiamiento. Entonces la recomendación es la misma que para los intereses, ¿no? Aparte de que fiscalmente pues se consideran intereses, ¿no? Viáticos pendientes de comprobar, pues si es el caso, ¿verdad? Considerar los ingresos sujetos de retención a los trabajadores, toda vez que no hicieron la comprobación. No los comprobaron correctamente. Exactamente. Siguiente, por favor. ¿Ahí termina? Perfecto. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Excelente, Hugo. Muchísimas gracias. Y bueno, señores panelistas, sin mayor preámbulo, entramos a conclusiones. Carlos Alberto Flores Alvarado. Yo quisiera un comentario de Jorge Carrillo para que no quede al aire. Las nuevas obligaciones de todas las empresas en operaciones domésticas de parte relacionada. 2023, el 15 de mayo del 2023, tendremos que presentar la informativa. Y, por ejemplo, 2 casos, ¿no? Los despachos, aquellos que facturan más de 3 millones de pesos, pues tendrán obligación de presentar su estudio de precios de transferencia. Nomás para dejarla votando y siguiendo con el término catarí del fútbol. Gustavo Ordaz Alvarado, tus conclusiones, por favor. Sí, tener cuidado todo lo que hemos comentado, todo lo que comentó Hugo, lo que comentamos nosotros y sobre todo lo que decía Carlos también en cuanto en materia de precios de transferencia, las operaciones domésticas, algo muy importante y la verdad,
hay mucho trabajo que hacer, a dedicarle para tener un buen cierre y no tener problemas. Gracias, tocayo. Óscar Álvarez del Toro. Sí, aquí nada más el tema es de revisar todas sus operaciones, su soporte documental, su razón de negocios y están a tiempo de darle fecha cierta. Gracias. Gracias. Don Alex Horacio Mercado Rodríguez. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí está muy interesante todos los temas que hemos platicado el día de hoy y todos van en el tenor de la revisión. Creo que, digo, en cuestión del Seguro Social, si hablamos de cómo solicitar un estado de adeudo, cómo pedir la información al Seguro Social, si no sabes, pues estamos ahí a la orden. Yo creo que todos estamos a la orden para cualquier duda o comentario que nos quieran hacer en lo particular. Pero creo que la importancia es tener la información a tiempo y saber cómo pedirla, y estamos a sus órdenes. Y bueno, como última reflexión, que esta sería más bien contable tipo Hugo, haciendo el ajuste correspondiente a posadas, días festivos, navidades, pavos y anexas, prácticamente en el horizonte de tiempo nos queda útil alrededor, estirando la liga, como de 5 semanas. Entonces, las precauciones que han expresado nuestros panelistas esta tarde con nuestro auditorio creo que son extremadamente importantes a tomar en cuenta. Y por supuesto, reiterarles que estamos en nuestras respectivas áreas de expertise a sus órdenes para apoyarles en cualquier cuestión en la que podamos serles útiles. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima.